puede abrir su Biblia en el Salmo 91. Salmo 91. Le voy a pedir a mi esposa si puede levantar un poquito más el micrófono. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está. Salmo 91, hermanos. Vamos a leer los 4 primeros versículos y después vamos a orar para comenzar a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que oramos al principio? Ojalá que salgamos diferente, y tenemos que. Si el corazón está dispuesto, voy a salir diferente de cómo llegué. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo tiene Salmo 91 y dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, Señor, que con esta atención y con esta expectativa, Señor, de escucharte a través de la alabanza, los testimonios, la adoración y a través de la palabra ahora también. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas. Señor, que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos levante. Porque ¿a dónde iremos? Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Transforma nuestro corazón, Señor, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, por favor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 El Salmo 91, hermanos, es una aceptación en el corazón del hombre. Es una aceptación racional, si creo esta palabra de Dios, de que no hay nada que pueda llegar a mi vida si no está permitido por Dios. Y usted sabe que podemos escuchar la palabra, la asimilo, la aplico o la pongo en mi mente, en mi corazón a veces también, pero llega la prueba, llega la tragedia, llega el divorcio, llega la pérdida de trabajo, llega la enfermedad, ¿y dónde vamos? Muchas veces decimos, Señor, tu palabra es verdad, porque tú eres verdad, y es tan precioso decirlo, pero hay veces que la realidad nos hace empezar a pensar, Señor, ¿realmente estarás a cargo de mi vida como yo creo? Y ahí está el error. Cuando decimos, Señor, tal y tal cosa como yo creo, el error está ahí. Porque el Señor te dice, y me dice, mi palabra es verdad. Tengas dudas, tengas temores, estés en un tiempo espiritual tremendo y me amás y hablas conmigo las 24 horas, o en el día que estás en el valle y en la prueba, mi palabra es verdad. Y el que cree el Salmo 91, hermanos, no solo porque lo leo, no solo porque lo aprendo de memoria, sino porque creo que esta es la palabra inspirada de Dios para usted y para mí, cuando lo creo por fe, voy a reconocer que no hay nada que pueda removerme de estar bajo la protección de Dios. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, esta es una gran promesa para todos los creyentes, pero lamentablemente no es para todos. No es para toda creación. Aquellos que no tienen todavía a Cristo como Señor y Salvador no pueden hacer suyo este salmo. No pueden. Pueden leerlo, pueden creerlo que a lo mejor va a aplicar a ellos, pero la palabra de Dios dice que solamente el que tiene a Cristo como Señor y Salvador verá la vida eterna. Cuando usted y yo tenemos a Cristo como Señor, lo confesamos por fe, empieza a aplicar este salmo de protección para mí y para usted. Es una gran promesa, pero solo para los creyentes. Para todos los que tienen una religión, no. Para todos los que creen en el budismo oriental,
No. Para todos los que creen en la nueva era, no. Para todos los cristianos que con un corazón agradecido y sincero un día han dicho, Señor, como comentaba recién mi hermano Hernán, llega un punto que tú eres lo único que puedo llegar a creer que realmente existe. Amén. Aplica para aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Es interesante de que cómo comparamos la palabra, estos dos primeros versículos. Si usted se va a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, y siempre, hermanos, acuérdense que nunca por un solo versículo puedo generar una doctrina, o una creencia, o un dogma. Fíjese, en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 al 22, dice la palabra de Dios, a través del escritor de Hebreos, que nadie sabe realmente quién fue. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, está refiriéndose al velo que estaba en el tabernáculo de reunión en el desierto, esto es de su carne. Ahora la carne de Cristo muriendo en la cruz permite que usted y yo, cuando decimos, Padre, yo necesito hablar contigo, yo necesito tus promesas, cuando usted comienza a hablar con Dios, no hay velo, usted está espiritualmente mirando al Creador del universo. No hay velo por delante. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice ahí el 22? Acerquémonos. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que acercarme, porque Él está listo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El que habita al abrigo del Altísimo, el que entra a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por creer que esa sangre lo limpió, lo salvó, le perdonó sus pecados. El que entra de esa manera a creer en Dios y hablar con Dios, mora en el lugar donde está la sombra del Omnipotente. No aplica para toda la creación, aplica para los hijos de Dios. La palabra ahí morará, hermanos, morará bajo la sombra. Uno dice morará significa estar, habitar, permanecer. Pero en este caso, en el hebreo significa pasar a través de la oscuridad. Yo no sé dónde te encontrás hoy, pero si tenés a Cristo como Señor y Salvador, este solo versículo, el primero te dice, donde tengas a Cristo y si lo tenés, la oscuridad que estés pasando, yo estoy a cargo de tu vida. Yo estoy a cargo. No el pastor, no el presidente, no el papa, Él está a cargo de la oscuridad o del valle o de la gran bendición espiritual que tengas en este momento. Él está ahí porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que hay personas hoy que están pasando por gran dolor. Yo lo sé. Lo sé de manera práctica porque he hablado con alguno de ellos o de ellas. Esta es una tremenda promesa para aquellos que están sufriendo. El que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene a Cristo, no hay oscuridad que lo pueda rodear, no hay oscuridad que lo pueda desviar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque estará morando, estará pasando a través de lo que sea, solamente por el poder de Dios. Solamente el poder de Dios. No lo vemos, hay veces que no lo sentimos, hay veces que no entendemos cómo trabaja, pero hermanos, dijimos primero que creemos esto por fe. ¿Usted lo cree por fe en la palabra? Amén. Usted sí tiene a Cristo como Señor. No hay oscuridad que pueda desviarlo del poder, de la presencia y de la vida eterna que usted y yo tenemos garantizada con Cristo. Amén. Fíjese ahí en el versículo 1 y 2 también. Dice, Salmo 91 es una promesa para aquellos que residen en el lugar secreto. ¿Cuándo resido en el lugar secreto? Cuando, como hoy, en algún momento pedimos perdón, en alguna oración, o esta mañana, o anoche, o esta noche, usted y yo lo haremos de nuevo. Cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado, Señor, te pido perdón en el nombre de Cristo. En el instante, al instante, usted está morando bajo la presencia de Dios. O si no pido perdón, no. Claro que sí. Claro que sí.
Pero hay una diferencia, hermanos, cuando usted y yo como cristianos caminamos sin reconocer que seguimos pecando. Es totalmente diferente cuando usted cada día dice: Señor, aún lo que no sé que he cometido mal, te pido que me lo perdones. Amén. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Cuando usted reconoce eso, comience a hablar con su papá celestial lo que quiera, porque usted está bajo la protección de Dios. Para confort, para paz, para bendición, para tomar decisiones sabias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En el original pudiéramos leer refugio mío y mi fortaleza. Otra vez habla de refugio. Otra vez habla de estar protegido de algo. Y después el salmista comienza a hablar de todo lo que nos protege este Dios creador que usted y yo tenemos como Señor. Pero hay una clave. ¿Cuándo reconozco que debo guarecerme bajo la protección de Dios? Usted y yo, seguramente, más que nada en nuestros países, más de una vez usted habrá dicho: no, me voy sin paraguas, no va a llover hoy. Está por llover, pero no va a llover fuerte. Y usted a lo mejor llegó a su casa cuando teníamos pelo, ¿verdad? Los pelos con agua, empapados, y usted caminaba y plup, plup, hasta el agua en los zapatos, o en los tenis shoes, ¿verdad? ¿Cuándo reconozco que necesito ampararme bajo el poder de Dios? Todos los días. Ahí está la clave. Todos los días. Decisión que tome, oposición que llegue a mi vida, tragedia, mala noticia, en todo momento: Señor, yo en el nombre de Cristo te pido que me guíes, te pido que me guardes, y yo sé, porque tu palabra me dice que si estoy en comunión contigo, estoy protegido por el Omnipotente. Amén. Tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí, mi refugio. Amén. Mi refugio. Hermanos, este es un tema de constante presencia en los salmos. Pero no todos, como dijimos, pueden reclamar estos salmos para sí. Lo pueden repetir, lo pueden saber de memoria. Usted sabe que hay profesores de teología en universidades que enseñan la Biblia, pero algunos de ellos no creen en Dios. ¿Verdad? No significa que todo doctor en medicina tenga que ser sano, por ejemplo. Hay muchos doctores de medicina que están más enfermos que los enfermos que atienden. Si lo aplicamos al estudio de la palabra, no significa que alguien sepa mucho o comparta mucho, no significa de que está realmente bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos da esa clave? El saber que lo hemos confesado como Señor y Salvador. Segunda clave, el saber que estamos caminando delante de Él lo mejor que podemos. Cada uno con nuestras luchas, cada uno con nuestros dolores, cada uno con nuestro pasado. Pero el Señor eso lo entiende. Por eso nos protege bajo su sombra, bajo su manto. Fíjese qué lindo ese dibujo, ¿verdad? Fíjese, usted y yo seríamos los que estamos ahí en el piso. Fíjese qué chiquitito. Pero fíjese la mano de Dios, simbólicamente. Fíjese lo que es la mano de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjese el versículo 3 al 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El que tiene a Cristo está delante del Creador, del Padre, de la Trinidad en realidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es a través de la sangre de Cristo que yo sé que moro bajo el Omnipotente. ¿Para qué moro bajo el Omnipotente? ¿Para hacer qué? ¿Para vivir como quiero? No. Para todo lo que declara el salmista que va a pasar cuando usted y yo sabemos que estamos protegidos por la presencia de Dios. Fíjese el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra de Dios. Fíjese el versículo 10. Dice el apóstol Pablo:
Segunda de Corintios 1:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, el apóstol Pablo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí la palabra maquinación, explicando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo trabaja Satanás en tu vida y la mía para tratar de traer oposición. Cuando dice maquinación, está hablando de una obra de ingeniería. ¿Usted cree que es fácil que un reloj funcione? Y más de los viejitos, los relojes viejitos, olvídese. Cientos y cientos de pequeñas piezas que el relojero, ¿se acuerda cuando usan el vidrio ese largo en uno de los ojos? Tienen que acomodar cuando se rompe o para cambiar una pieza. Pablo está diciendo, cuando el salmista acá dice, te librará del lazo del cazador, unido con 2 de Corintios, la palabra de Dios nos está diciendo esto: tú, Señor, me vas a librar de todo mecanismo alrededor mío que Satanás quiera levantar contra mí. Tú me vas a proteger, tú me vas a dar las decisiones que tengo que tomar. Y usted sabe que hay veces que llegan cosas a nuestra vida que ya no queremos vivir, ya no queremos seguir adelante. ¿Usted cree, hermana, hermano joven, cree que usted solamente pasó por eso? No, todos hemos pasado o pasamos por algo. Pero la gran promesa para el que está delante del trono de Dios a través de Cristo, nos dice el salmista, el Señor va a manejar todo el mal que el mundo de maldad quiere hacer en tu vida. El Señor en realidad es el maestro artesano relojero. El enemigo trata, pero Cristo nos protege. El enemigo intenta, pero Jehová nos protege. El enemigo trata, pero el Espíritu Santo te libra. Al tomar decisiones que a lo mejor al tiempo usted dice, Señor, gracias por haber hablado a mi corazón. ¿Usted cree que siempre vamos a dar gracias? Porque el Señor trae cosas a nuestra vida o personas. Hay veces que en el futuro vamos a dar gracias porque el Señor quitó de nuestra vida cosas o personas. Amén, aleluya. Pero ¿cuál es la clave? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos protege de toda acechanza del enemigo. Fíjese que dice de la peste destructora. Y usted sabe que ahí la palabra pestilencia o peste en hebreo no significa enfermedad, significa lo que otros hablen de nosotros con una manera mala, de una manera maligna. Ahí entra lo que es murmuración, mentira, doble ánimo, crítica. Aún de eso nos protege el Señor cuando estamos bajo el poder de Cristo. Él te librará de las maquinaciones del enemigo. Él te librará aún de aquellos que solamente se gozan abriendo su boca, lastimando tu testimonio. Eso es lo que podríamos leer ahí donde dice de la peste destructora. Fíjese el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y es tan tremendo el Señor que muchas veces nos da imágenes o figuras, donde acá es la figura de un gran ave protegiendo a sus pollitos, a sus pichones. Usted vio a veces cómo trabaja eso, ¿verdad? En un nido, sea un pájaro chiquitito así o sea un águila. Cuando hay pichones de por medio en el nido, la mamá de los pollitos o de los pichones actúa totalmente diferente como si no tuviera cría. Hay veces que hasta da risa. Uno ve programas donde es un gorrioncito o un pajarito así, a lo mejor contra un pájaro 10 veces más grande y lo espanta. Pero los pollitos quedan seguros bajo su mamá o bajo su papá. Fíjese la figura tan tierna que nos muestra el Señor para usted y para mí, como nuestro Padre.
¿Qué hacía usted cuando su hijo o su hija era chica? O más que nada sus hijos, cuando alguno le daba, ¿verdad? Por lo menos lo ponía detrás. Ya no se peleen más, porque le están dando duro, ¿verdad? Ya no te pelees. No solo contra otro niño, otra niña. Si había que defenderlos de lo que fuera, ¿usted se ponía delante o no? Claro que sí. El Señor acá nos da la figura donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que esté tranquilo. Yo lo cubro, yo lo protejo. Nadie se va a acercar que no permita yo que se acerque para hacer en la vida de mi hijo, de mi hija, lo que yo quiero que sea hecho. Escudo y adarga habla de todo lo que es la protección del guerrero, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Roma, ¿verdad? Allá como cuando en el tiempo, los 400 años que duró el Imperio Romano, después de que llega Cristo. Cuando dice escudo y adarga es su verdad, la verdad de Dios en mi vida, significa, hermanos, que esa es tu protección. Si yo ante la primer prueba, ante el primer dolor, caigo en la defensa espiritual y lo último que recurro es a esto, esta es la verdad. Cuanto más problema, más tengo que ir a la palabra, no menos. Cuanto más me acerco a la cruz, más me acerco a la verdad. Y cuando más me acerco a la verdad, la sanidad de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, cada vez es más rápida. A nadie nos gusta sufrir, hermanos, a nadie. Pero lamentablemente, o gracias a Dios, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Qué dijo el Señor después? Yo he vencido al mundo. Si esta palabra es tu palabra, si esta es la palabra que te va a llevar aún hasta los últimos minutos de tu vida, creyéndola, tenemos la victoria asegurada. Y pudiéramos hacer pasar a cada hermano, cada hermana, y le puedo asegurar que si escucháramos por lo que cada uno está pasando, hermanos, si dejamos la palabra de lado, terminamos todos tirados allá afuera al lado de la campana, tirándonos como los judíos, así polvo que tiraban para arriba cuando pasaba algo. Todos estamos con situaciones. Pero ¿cuál es el punto común en cada una de nuestras historias? Todos volvemos acá. Por eso nos exhortamos. Por eso, aunque usted está con un tremendo dolor, es capaz de venir y abrazar a otro hermano o hermana y olvidarse a lo mejor de lo suyo y empezar a motivar al otro. Eso no pasa en el mundo. En el mundo es al revés. Estás caidito, ahí te piso un poquito más para que yo pueda subir, para que yo pueda ser reconocido. Este tiene que ser un ejército donde lo primero que hacemos no es tratar de ganar terreno, y si lo hacemos, lo primero que hacemos es mirar para atrás y tratar de levantar al caído. Ese es el tipo de visión que tenemos que tener como iglesia. Restaurar, levantar, atender al caído, saber lo que pasó y que sigan caminando en la fe que usted y yo tenemos en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra motivación. Fíjense el versículo 5 y 6. No temerás el terror nocturno. ¿Cuántos tienen miedo a la noche alguna vez? ¿Nadie? ¡Wow! ¡Qué valiente! Yo a veces que ni al baño me quiero levantar. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es tan interesante, hermano, cuando habla de terror nocturno, está hablando de no tengamos miedo si somos privados de la libertad. No tengamos miedo. El autor a través de este salmo está diciendo, no temas si por mantener tu fe en Cristo vas a tener que ir preso. No sé si usted vio, lamentablemente lo que estamos viendo estos últimos 2-3 años, la gente en Medio Oriente que ha sido sacrificada por llamarse cristiano. ¿Usted escuchó a alguno de ellos negar a Cristo? No. Y al verdadero cristiano no lo vamos a escuchar negar a Cristo. No lo vamos a escuchar. ¿Usted cree que no querían quedarse, seguir viviendo y viendo a su familia? Claro que sí. ¿Usted cree que no querían seguir disfrutando de alguna manera aún la presencia de sus hermanos y hermanas, sus hijos, su esposa, su esposo? Claro que sí.
Pero es algo que no podemos, hermanos, regular nosotros. No podemos regular lo que llega a nuestra vida. Lo que sí sé algo, esté donde esté en el gozo, esté en una celda, esté en el medio de África muriendo de hambre, o en el medio de Argentina, o donde fuera. No temeremos el terror nocturno, no temeremos la persecución, no temeremos lo que llega a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Altísimo. No temerás el terror nocturno ni saeta. Saeta está referido, hermanos, a la guerra o a la persecución. Muchos de nosotros ya hemos sido y seremos, a lo mejor, perseguidos por nuestra creencia en los lugares de trabajo. Eso es lo que viene. Prepárense porque eso es lo que viene. Jóvenes, ojalá que el Señor les dé valor para seguir diciendo, estén donde estén, aquí está Cristo y yo sé lo que me espera en la eternidad. Ojalá que ustedes tengan el valor, porque eso es lo que viene. Lamentablemente o gracias a Dios. Lamentablemente porque no nos gusta, podemos llegar a perder trabajos o ser llevados a una corte, pero gracias a Dios porque entonces significa que Cristo está más cerca. Amén. Amén. Sigamos adelante, hermanos, sin temor, sin temor. Cuando habla de pestilencia, está hablando de enfermedades que provocan la muerte. ¿Quiénes le tienen miedo a la muerte? Ahí va más difícil la pregunta, ¿verdad? Dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, no tengas miedo. No tengas miedo. Oh, pero este granito, esto no es nada. ¿Y si el Señor quiere que sea algo? Y a lo mejor sean mis últimos 6 meses en la tierra. O al revés. Cuando a lo mejor alguien dice, no, esto ya está terminado. Me dieron 1 mes. ¿Cierto? ¿Y quién determina cuánto vas a vivir? ¿Quién determina? Tenemos acá el hermano Héctor, la hermana Hilda, yo tengo testimonio. Los dos han dado de cáncer. Amén. Por el poder de Cristo. Por el poder de estar habitando ellos como cada uno de nosotros bajo la sombra del Altísimo, el poder del Omnipotente. Amén. El Señor toma y da la vida cuando Él quiere. ¿Tenemos que cuidarnos? Claro que sí. ¿Tenemos que protegernos? Claro que sí. Pero hermanos, no tengamos miedo. La enfermedad en sí no es Dios. Es algo que el Señor permite para que en algún momento usted y yo a lo mejor tengamos que irnos con el Señor. Porque lo bueno es que sabemos dónde vamos. ¿O usted quiere vivir como Matusalén? 969, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Quiere vivir tanto? Gloria a Dios. Pero mire, si lo que llevamos hasta ahora y ya muchos ya estamos medio cansados, ¿se imagina? Casi 1000. Hermanos, no temamos la privación de la verdad, no temamos el robo, no temamos la guerra, no temamos la enfermedad que puede provocar muerte. Acá viene algo bonito, algo lindo. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí sí la palabra mortandad está referido a todo ataque espiritual de Satanás y sus demonios que usted o yo podamos sufrir. Y si a lo mejor se lo dije demasiado fuerte, discúlpeme, pero es así. Satanás y el mundo de maldad odia a Dios y por supuesto odia a los hijos de Dios. Por eso usted y yo estamos bajo continuo ataque. ¿Cómo nos libramos o cómo nos protegemos? Acudiendo bajo la sombra del Omnipotente. Señor, este ataque espiritual, ¿cuándo pasará? Cuando Él quiera. Claro que peleamos en lo espiritual, protegemos nuestra vida, nuestra familia, reprendemos al enemigo en el nombre de Cristo si es necesario, nombramos al espíritu de maldad si es necesario, y si es voluntad de Dios que lo saque de mi vida o de la vida de alguien más. Todo eso es bíblico. Pero el tiempo que dure la prueba, solamente el Señor lo sabe. ¿Por qué Él es el que lo permite? Pero le digo una cosa, es mucho mejor pasar la prueba bajo la sombra del Omnipotente que sin la protección del Señor. Yo realmente hay veces que me da tanta pena que compartimos el Evangelio y hay personas que todavía tienen duda de que Dios existe. Les compartimos la salvación en Cristo y todavía a lo mejor tienen dudas o temor. Voy a tener que dejar familia,
voy a tener que dejar mi religión, voy a tener que dejar mi tiempo, voy a tener que dejar esto o aquello, voy a tener que dejar lo que me gusta, que mi carne sienta, si realmente reconozco que ahora vivo para Dios y vivo para Cristo. La decisión es nuestra. La decisión es mía, la decisión es tuya. No hay manera, y usted de a poquito va viendo, hermano, hermana, que no hay nada que usted no esté protegido delante de Dios. No hay nada. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es lo que es su vida y la mía. Todo lo que hemos nombrado cubre la vida de cada creyente. Aún en esa vida, el Señor dice a través del salmista, si habitas bajo mi sombra, vas a morar conmigo. Y si moras conmigo, la oscuridad que yo permita que llegue a tu vida, yo te doy la mano para salir de ahí. Y cuando salgas de la oscuridad, hermano, hermana, joven, cuando mires para atrás, no vas a poder creer lo que Dios hizo en tu vida. No vas a poder entender. Porque no lo entendemos tampoco. Pero la oscuridad pasa, la tormenta pasa. Para el creyente hasta la vida pasa, pero hay algo mucho mejor. Tomémonos de esas promesas. Y no andemos constantemente, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué la cuenta de banco chica? ¿Por qué la cuenta de banco grande? Señor, tenía, pero ya no tengo. Olvidémonos de eso, hermanos. No es fácil, pero la Biblia nos dice que lo hagamos. Porque tenemos una protección que el que no tiene a Jesús no la tiene. Fíjense el versículo 7 al 10. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Es tan interesante. Acá habla simbólicamente de una batalla. De una batalla. Estábamos hace como 2 meses visitando a mi hija más chica en el lugar donde están los Marines en San Diego. Y estaba compartiendo un poco mi yerno, ¿verdad? Lo que vivió cuando fue unos meses a la guerra el año pasado. Y es tan patente lo que él contaba, exactamente lo que mi esposa y yo oramos cuando oramos por él. Siempre que oramos por este joven, Mark, decimos, Señor, el peligro está ahí. Pero Señor, que él no pueda creer las balas que van a pegar al lado, las explosiones que van a pegar fuera de su alcance. Protégelo, guárdalo. Estábamos hablando y él empezó a contar y dice, la primera vez que se abre con nosotros, con mi esposa, Jeremías, mi hijo y mi esposa, y yo, y empezó a contar, íbamos 2 o 3 jeep, el de acá al lado voló, los que bajaron allá, volá, y empieza a contar. Y en mi mente yo empiezo a decir, Señor, es increíble. Y también este joven es cristiano, hace 3, 4 años recibió a Cristo como Señor. Hermano, dice, caerán a tu lado 1000, pero a ti no va a llegar. A ti no va a llegar la desolación, a ti no va a llegar la amargura, no tiene que. Si se lo permito, sí. Y ahí va a entrar el enemigo. Te mando amargura, te mando desánimo, te mando odio, te mando envidia, te mando dolor, nos manda todo. Pero si usted y yo decimos, Señor, hoy decido ponerme bajo la sombra del Omnipotente. Hoy. Aunque te tengo como mi Señor, pero no he aprovechado esta protección. Si usted y yo lo hacemos, hermanos, hoy salimos diferentes de acá. Nuestro sueño va a ser diferente esta noche. El trato con nuestra esposa va a ser diferente mañana, con mi esposo, con mi novio, con mi novia, con lo que fuera. Pero hay que probarlo y hay que aplicarlo. Señor, todos tienen problemas en su matrimonio. Señor, yo hoy declaro que no los voy a tener. Señor, todos cometen esto. Mi familia no lo va a cometer. Por lo menos queremos, mi esposa, yo, y los que nos quieran seguir. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero hay que declararlo. Si acá me dice que va a pegarme cuando me tenga que pegar, no cuando cualquier hombre o bala o avión o tanque me quiera pegar. Cuando el Señor decida que es mi tiempo, me va a llevar. Lo mismo que a usted. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
En el versículo 9, hermanos, y 10, es el mismo Señor dándole al salmista que nos explique por qué nos protege de esa manera. Fíjese lo que dice el salmista: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. El solo hecho de decir: Señor, en Cristo Jesús, yo quiero ser salvo. Señor, en el nombre de Jesús, quiero vivir una vida diferente. Esa sola declaración me asegura de que estoy bajo la sombra del Creador del universo. Pero no solo eso, sino que me garantiza que el mismo Dios me está diciendo: por esa declaración que hiciste, ni tú, ni tu morada, ni tu familia, ni tu edificio, ni tu trabajo van a sufrir pérdida. Porque para usted y para mí muchas veces todo es pérdida. Son más las veces que estamos contentos o más las veces que estamos tristes. Normalmente son más las que nos estamos quejando. Que el trabajo, que el crédito, que el matrimonio, que esto, que los hijos, que los nietos. Y si mirá, y se fue y no se fue, ahora fuma y no fuma, se droga, no se droga. Hermano, así estamos. Si ponemos la mirada en el mundo y en lo que nos rodea, así estamos. Pero el Señor dice: proponete que los demás reciban a Cristo, nada más. Y yo les declaro que por ese solo, la plaga que quiera traer quien quiera, si yo no la permito, no va a tocar tu vida, no va a tocar tu familia. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 11 al 13. Esto me encanta. ¿A quién le gustaría ver un ángel? Esperen que me saco los anteojos. No. ¿A quién le gustaría ver un ángel? A mí me encantaría. Allá mi esposa hacía así con las dos. Me encantaría. Pero no para decir, ¿verdad? Wow, qué espirituales que somos, hemos visto un ángel. Es una de las cosas cuando dice: ¿cómo será el cielo y cómo será un ángel? A lo mejor a alguno de ustedes el Señor le permitió verlo. Pero lo veamos o no lo veamos, fíjese cuál es la promesa para usted y para mí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en algunos de tus caminos, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La comunión con el Señor Jesucristo, hermanos, habitar en el lugar santo, nos garantiza la constante protección de ángeles. Es garantía. ¿Usted cree que es casualidad? Que hay veces que usted hizo una mala maniobra y ve pasar un auto donde usted dice: me tendría que haber pasado por el medio. Y hasta se corre usted pensando que va a hacer algo, ¿verdad? Diferente. Ni toca el auto el que pasó. Una caída, un golpe, una mala decisión a veces, algo que va a salir en nuestra boca y algo de repente: voy a ir a tal lugar, y allá me esperan, y algo le dice, pareciera que alguien nos agarra, ¿verdad? No vayas, no lo hagas. El Espíritu Santo de Dios trabajando y ordenando a los ángeles de Dios la manera en que nos protege. La manera en que nos protege. Los ángeles cumplen los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Hay algo, yo no sé cómo el Señor lo hace, usted tampoco lo sabe, pero sus ángeles guardará. Acerca significa alrededor tuyo, para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese que dice que nos guarden, me llevan en las manos, evitan que tropiece. Hay un amor de Dios en los ángeles sobre nosotros. Amén. Los ángeles que siguieron a Satanás, por supuesto, son todo maldad, toda división, todo pecado. Pero los ángeles que han permanecido fieles a Cristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, son ángeles de amor. Son ángeles de amor. Y nos tratan con amor cuando el Señor comanda que nos protejan. Hay veces hasta que decimos: ay, Señor, este golpe que me di, ¿por qué llega ahora? Y el Señor muchas veces dirá: si te hubiera dejado caer como te ibas a caer, ya estarías acá tocándome alguna de Adrián Romero acá arriba, ¿verdad?
Nunca, hermanos, pensemos que sabemos todo en lo espiritual. Usted muévase solamente en el poder y la fe en Dios. Y si algo llega, le puedo asegurar que hubiera sido mucho peor sin la protección de Dios y sin la protección de los ángeles. Amén. ¿Cuál es la promesa para el creyente? Los últimos 3 versículos, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, este es el mismo Dios, simbólicamente hablando por usted y por mí, a través del profeta, a través del salmista. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo veré si le respondo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Léalo a ver. Me invocará. Sígale hasta el 16. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Acá dice este hermano o este teólogo de donde saqué el estudio, dice que acá hay un cambio dramático en el Salmo. Dramático. Primero son todas promesas, promesas, promesas para que yo decida cómo quiero vivir. Si habito, Él me protege. Si estoy en comunión, estoy bajo la sombra del Omnipotente. Me asegura que aunque venga esto, me protege. El mundo de maldad me protege. Aunque vaya preso, me protege. Aunque me roben, me protege. Pero ahora, el Señor está dando como el strawberry arriba del pastel, ¿verdad? Lo último que falta. Y usted lo acaba de leer. Y fíjese lo que dice el Señor. En el 15, me invocará y yo le responderé. No puede dejar de hacerlo el Señor. Él no puede mentir, dice la palabra, porque no es hombre. No dice, a veces le voy a responder. Hermanos, hermanas jóvenes, cuando abrís tu boca delante del Señor, Él te está escuchando. Espera la respuesta. Pero cambia tu dirección si estás mal. Cambiemos la dirección si estamos mal, hermanos. Él está listo para responder, pero no puede bendecir si estamos en un pecado profundo. No quiere, pero no puede porque iría en contra de su carácter. Poné tu vida en orden. Poné tu vida en orden y toda la sombra del Omnipotente va a empezar a darte palabras, darte consejos, darte un amor y una paz que a lo mejor hace meses, que a lo mejor hace años que no sentís en tu corazón. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y usted en su estudio, en la hojita al final de todo yo le puse ahí que Cristo te mantenga siempre en su lugar santo, en su presencia. Ese es mi deseo, ese es nuestro deseo, hermano, hermana, joven, que siempre podamos todos, como familias de Dios, como iglesias de Dios, como pueblo de Dios, para cambiar esta ciudad. Que siempre podamos estar constantemente en la presencia de Dios. Va a ser todo mucho más fácil. Y no le tenga miedo a nada. Lo que llega, Él lo permite. Y si lo permite, Él está en control. Y si está en control, ¿qué decimos? Heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la eternidad, gracias, Señor. Gracias por este salmo, Señor. Qué lindo sería que pudiéramos aprenderlo de memoria. Señor, yo pongo este challenge delante de mis hermanos, mis hermanas, suplicándote, Padre, que todos, Señor, podamos, por lo menos este salmo, aprenderlo de memoria en el futuro. Un salmo que nos conforta, un salmo que nos da paz, que declara tu absoluta protección